Bueno, bienvenidas a esta nueva entrega de Tao Te Ching interpretado desde el punto de vista del Qigong, siguiendo el texto de Zhang Yunmin. Este capítulo que vamos a ver hoy, capítulo 11, es más sencillo que el anterior y el análisis es también más sencillo, así que espero que no sea tan extenso. Lo que sí va a ser, es curioso, o me gusta mucho la parábola que utiliza Zhang Yunmin para poder explicar bien este capítulo. Así que, sin más preámbulos, voy a pasar a leer el capítulo. Traducción mía de Wang Keping, que dice así: Tao Te Ching, capítulo 11. 30 rayos se unen en un cubo para hacer una rueda, pero es el hueco central para el eje de lo que depende la utilidad del carro. La arcilla se amasa para moldear un utensilio, pero es el espacio vacío dentro de él de lo que depende la utilidad del utensilio. Puertas y ventanas se abren para formar una habitación, pero es en el vacío interior que la utilidad de la habitación depende. Por lo tanto, lo que tiene sustancia trae ventaja, mientras que lo que no tiene sustancia crea utilidad. Bien, entonces este capítulo lo que nos está hablando es de el rol complementario que tiene tanto lo material o con lo inmaterial, lo sustancial con lo insustancial, lo lleno con lo vacío, lo que da el beneficio y da la utilidad, puestos como dos cosas diferentes. Uno es la utilidad sería cuando no está utilizado y el beneficio es cuando sí está utilizado. Que es interesante también esta interpretación que después va a dar Zhang Yunmin, porque se está haciendo como una suerte de valoración de lo vacío, también trasladado al plano mental. Es como esta idea de la mente que está llena, ya está usada, no se puede utilizar para otra cosa más. O una habitación tiene su utilidad en el espacio vacío. Si tenemos una habitación pero la llenamos de cosas, ya esa habitación deja de ser útil. Un poco como esta es la idea que nos está queriendo transmitir este capítulo. Así que vamos a ir a la interpretación general. Según Zhang Yunmin, dice: 30 radios formaban una rueda en la antigua China. Estos radios se insertaban en el espacio vacío del eje para que la rueda fuera funcional. Sin este espacio vacío, la rueda no estaría completa. Cuando un recipiente está construido y vacío, el recipiente es útil. Lo mismo que una casa, cuando está vacía, se puede utilizar. Por lo tanto, una vez que se utilizan estos espacios vacíos, se han aprovechado los usos y los beneficios del espacio. Sin embargo, cuando aún están vacíos, todavía se pueden utilizar. Como una obviedad hasta acá. Citando a un autor, dice: Xi De Ching dijo: esto se refiere a las personas que solo conocen el uso del uso, pero no conocen el uso del no uso. Significa que todo el mundo conoce el uso de los radios, pero sin conocer el uso crucial del espacio vacío en el eje. Todo el mundo conoce el uso de un recipiente, pero sin saber que es útil debido al espacio vacío del recipiente. Todo el mundo conoce el uso de una habitación, pero sin saber que el uso se debe al espacio vacío de la habitación. A partir de esto, podemos comparar con el cielo y la tierra, es decir, la naturaleza, por sus apariencias físicas. Todo el mundo conoce el uso del cielo y la tierra, pero sin saber que son útiles debido a su centro divino insustancial e invisible. Por lo tanto, se sabe que el uso se utiliza realmente de la nada. Sin embargo, la nada no puede ser utilizada por sí misma, debe apoyarse en la existencia. Así se dice: cuando hay existencia, tiene el beneficio del uso, y cuando hay nada, entonces hay un uso. Beneficio significa apoyo. El estudio de Lao Tse consiste en utilizar la existencia para observar la nada. Esto significa que si la existencia se utiliza para observar la nada, entonces es existencia, pero sin existencia. Es la maravilla del Tao y su punto principal. Bien, es como volviendo un poco también a los primeros capítulos donde hacía referencia a que la existencia se originaba en la nada, o está sostenida por el espacio vacío que la contiene de alguna manera. Lo que nos dice este autor, Xi De Ching, es que utilizar la mente para
que es existencia, que es existente. Para observar la nada es volver a fusionar la nada con la existencia. El ser con el no ser sería otra forma de traducirlo. Hay una historia, sigue Zhang Yunming, sobre un espadachín samurái que estaba muy orgulloso de sí mismo por sus logros. Sin embargo, sabía que había un maestro de muy alto nivel con el que podía seguir avanzando o progresando en sus estudios. Cuando va a visitar al maestro, se presenta y le dice: honorable maestro, he alcanzado un alto nivel de destreza samurái, pero he oído que usted es muy bueno. Por lo tanto, vengo a inclinarme ante usted y quiero aprender de usted. Con su orgullo mostró su satisfacción por su logro. El maestro no dijo ni una palabra. Entró en la habitación interior, después salió con una tetera y tazas, puso una de las tazas delante del visitante y empezó a servir el té. El té llenó rápidamente la taza y empezó a rebosar. Cuando este orgulloso visitante lo vio, con un poco de confusión exclamó: maestro, deténgase, el té está desbordando la taza. El maestro dejó la tetera en el suelo y lo miró con una sonrisa. Joven, siento no poder enseñarte. Tu taza está llena. Si quieres aprender, primero debes vaciar tu taza. Después de decir esto, entró. Los chinos tienen un proverbio que dice: la satisfacción conlleva pérdidas y la humildad obtendrá beneficios. Bien, esta parábola de la taza llena es muy popular acá por cómo la cita, haciendo referencia a un espadachín samurái. Supongo que viene de Japón, del budismo zen japonés, que también utiliza muchas parábolas para enseñar. Pero esta idea de si queremos aprender, que es lo que quería hacer supuestamente este espadachín, primero necesitamos tener este espacio vacío en nuestra mente para poder seguir aprendiendo. Es decir, si ya estamos llenos de preconceptos, es muy difícil poder seguir aprendiendo cosas nuevas si no tenemos ese lugar. Y el vacío también acá lo está asociando Zhang Yunming con la humildad. Yo en este sentido pienso en las personas que cuando uno les presenta algo responden con un yo ya sé, ¿no? Esta idea de yo ya sé, no sé, Qigong, yo ya sé meditación, yo ya sé yoga, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé. Esas personas que ya saben, comillas, comillas, pero quizás su camino no ha sido tan de profundización, o a lo mejor han tenido la suerte de encontrar realmente una práctica que les dé la satisfacción y los resultados que están buscando, pero no están dispuestos a ir más allá. Es decir, conozco personas que han encontrado, supongamos meditación, ¿no? Una práctica de meditación que les da mucha satisfacción y han encontrado en esa práctica todo lo que buscaban respecto de la meditación, y no tienen ninguna intención de seguir profundizando. Lo cual, no digo que esté bien o mal, digo que hasta ahí llegaron. Otras personas, con una actitud más humilde, buscan y profundizan y siguen buscando, siempre con espacio vacío, por así decirlo, para seguir aprendiendo. Esta es como la mente de principiante también. En las escuelas de artes marciales a veces se dice que la mejor actitud para tener frente a un maestro es la mente de principiante. ¿Qué significa? Vaciar la mente, estar vacío de contenidos, dispuesto a aprender. El experto, el que ya se cree que ha obtenido grandes logros, rara vez puede aprender cosas nuevas. Y bueno, también lo vemos no solamente en estas disciplinas orientales, también lo vemos quizá en otras disciplinas más occidentales, en muchas personas que se jactan de su erudición, por así decirlo. Siempre está como esta dicotomía entre el sabio, que mantiene una actitud humilde frente al conocimiento, y el erudito, que lo que quiere hacer es demostrar cuánto sabe de algo, pero en realidad ya no es capaz de aprender más nada porque solamente está en una actitud de, como se dice, satisfacción con lo que ya sabe. Bueno, interesante esta parábola. Yo diría que es una parábola zen, por como la presenta, que muchos la hemos visto incluso en películas, en el cine. A veces aparece también esta imagen de la taza que ya está llena y por lo tanto no puede recibir más. ¿Qué nos quiere decir esto? Volviendo al capítulo del Tao, que habla de la utilidad de lo vacío y el beneficio de lo lleno, que si lo llevamos a la mente,
cuando nuestra mente está vacía nos es útil. Cuando nuestra mente está llena, quizá obtengamos un beneficio de ello, pero su utilidad es como que ya ha sido ocupada. Un poco como esta idea a veces de la libertad, ¿no? Las personas quieren tener libertad o más tiempo para hacer cosas. Cualquier libertad o tiempo que se disponga, cualquier recurso, en el momento en el que ya lo utilizo, lo pierdo. Entonces hay que elegir sabiamente, ¿bien? Como dice un maestro, el tiempo no es reembolsable, así que hay que tener mucho cuidado en que uno invierte su tiempo. Vamos a ir a la versión de John Woo. Antes de seguir con la interpretación del Qigong, dice: 30 radios convergen en un solo centro. Del vacío del centro depende el uso del carro. Hacemos una vasija de un trozo de arcilla. Es el espacio vacío de su interior el que le da su utilidad. Construimos puertas y ventanas para una habitación, pero son estos espacios vacíos los que la hacen habitable. Así, mientras que lo tangible tiene ventajas, es lo intangible de donde proviene lo útil. Bien, sencillo, no hay mucha diferencia de conceptos. Acá se utiliza la idea de lo tangible en lugar de lo sustancial, pero es más o menos la misma idea. Vamos a la interpretación del Qigong. Según Zhang Junming, dice: el cuerpo humano se compone de dos partes, una parte física visible y una parte espiritual invisible. La parte espiritual es el origen de la manifestación física. Sin esta parte, la forma física no se formalizará. Sin embargo, sin manifestación física, el espíritu no será útil. El espíritu o la mente, acá están usando Shen como palabra que a veces se puede asociar con la mente o la conciencia, es la raíz de la manifestación física. Así, el espíritu es yin, mientras que el cuerpo físico es yang. Acá hay que hacer una salvedad. En esta clasificación yin y yang a veces se le da como es una forma, yin y yang es una forma de clasificar, no es algo absoluto, es siempre relativo. A veces se dice que el cuerpo es yin porque tiene sustancia, porque es pesado, en la medicina china, por ejemplo. Pero también el yin se asocia a la oscuridad, podríamos pensar en este sentido a lo que no es visible, y el yang a lo que es visible, ¿no? Con esta idea el carácter de yin y yang es el lado soleado de una montaña y el lado sombrío de una montaña, como luz y oscuridad. Acá están como cambiando las cosas, está diciendo lo invisible, que es el espíritu, es yin, y el cuerpo físico, que es visible, es yang. Siempre tengamos en cuenta que yin y yang es relativo según qué estemos comparando. Bien, en este caso es respecto de visible o invisible, puede ser cuerpo físico que sea yang por ser visible y el espíritu que sea yin. Pero si lo vemos en sustancialidad, el cuerpo es más sustancial, sería más yin, como una clasificación más desde la medicina china, por ejemplo, y el espíritu sería más yang. Desde el punto de vista del Qigong tenemos dos mentes, una mente consciente y una mente subconsciente. Yo diría más bien desde el punto de vista de la psicología del hemisferio norte, un concepto del subconsciente no es lo mismo que el concepto del inconsciente, pero como no soy psicólogo no voy a meterme ahí todavía. Dice, en nuestra mente subconsciente, que es más veraz, la que conecta con nuestro espíritu, es nuestra mente. Para tener un cuerpo sano, primero debemos tener una mente sana. La raíz de una mente sana es una mente humilde. Aunque invisible, su manifestación puede ser poderosamente influyente y significativa. Entonces, bueno, está hablando de la mente consciente y la mente subconsciente, quizá la mente subconsciente como todo lo que está operando por debajo de nuestro nivel de conciencia, podrían ser quizás nuestras programaciones, nuestros instintos, todo lo que no podemos ver de nosotros mismos también. En este caso dice que es la que conecta con nuestro espíritu. Es un poco raro, forzado quizá esta interpretación. Sigo con el texto, dice: cuando nuestro cuerpo es sano, fuerte y longevo, se debe a la manifestación de nuestra mente sana. Por el contrario, quienes tienen un cuerpo fuerte inicialmente, pero carecen de una mente sana que lo gobierne, pueden experimentar daños y perjuicios corporales debido a una circulación aberrante del chi. Esto hace obvio el valor y el beneficio del efecto de la mente. Si mantienes tu mente humilde y vacía, tu corazón se abrirá y permitirás más manifestaciones positivas. Aunque el espíritu es insustancial,
sus aplicaciones son ilimitadas. Bueno, acá el concepto este de que el estado mental, emocional afecta al cuerpo físico, esta idea de mente sana y cuerpo sano, bien, de la filosofía antigua, está comúnmente aceptado en Occidente. A veces se lleva a extremos de simplificación diciendo todas las enfermedades físicas tienen un origen psicológico o emocional. Hay un maestro que dice no hay una sola razón para cualquier enfermedad o síntoma. Sí, podríamos decir quizá las enfermedades físicas tienen una componente emocional, puede o no ser el origen, o sea, yo puedo estar emocionalmente bien y tener una herida y eso me afecta emocionalmente, o puedo estar emocionalmente mal y que eso después se manifieste como un desorden de la energía. A mí no me gustan estas simplificaciones de, bueno, es todo psicológico, porque tampoco solucionan la cuestión. Es como decir, lo veo mucho a veces en los estudiantes que están aprendiendo las correspondencias de cómo la emoción afecta al cuerpo físico, y dice, no, esta enfermedad significa esto, y hacen como una correlación directa, y es una generalización que a veces no siempre es precisa. Yo diría que hay una relación entre cuerpo y mente, y a veces en nuestra mente inconsciente, o a veces emociones inconscientes, se pueden manifestar físicamente porque no lo estamos pudiendo resolver. Sí, también hay un poco de eso, pero no hay que caer en simplificaciones y explicaciones como unívocas de si pasa esto, entonces aquello, como si esa fuera la única explicación, porque cada persona, cada paciente, cada enfermedad es un caso particular. Entonces, quería hacer esa salvedad. Sigo con el texto y dice: se sabe por la medicina china que el estado de circulación del chi en todos los canales está influido por el sol y la luna, que sería la naturaleza, también los ritmos circadianos, las estaciones, los ciclos lunares, ¿no? El ciclo sinusoidal ascendente-descendente del chi, es decir, el chi cíclico, que es el que produce la diferencia de potencial del chi. En consecuencia, los momentos de los flujos de chi más fuertes para cada canal son diferentes. Por ejemplo, el flujo del chi más fuerte en el canal del corazón es alrededor del mediodía, de 11 a 1 del mediodía, mientras que el del canal del hígado es de 1 a 3 de la mañana. Esto habla del ciclo de circulación de la energía por los canales, que tiene un momento de máxima y un momento de mínima. Los procesos circadianos o diurnos son evidentes en toda la naturaleza, así como en las funciones biológicas humanas. Estos ritmos han afectado a la evolución de los seres humanos. Por ejemplo, normalmente dormimos cuando se pone el sol y estamos activos cuando sale. Ir en contra de estos ritmos y patrones naturales evolucionados puede acabar afectando negativamente a nuestra salud y bienestar. Esto sí se experimenta mucho, sobre todo en las grandes ciudades, cuando las personas no están en contacto con los ciclos circadianos, es decir, a veces por horarios laborales no se respetan estos ritmos de levantarse con el amanecer y acostarse con el atardecer, o guardarse con el atardecer, y hay una permanente estimulación por parte de bueno, las luces de la ciudad, de las pantallas, de la televisión, de los dispositivos celulares, todo eso va alterando los ritmos circadianos porque se inhiben procesos neurológicos que nos deberían llevar a un buen equilibrio entre descanso y actividad. Esto sí se rompe. Muchas veces uno, cuando se toma un descanso, se va al campo, se aleja de las ciudades, se recupera un poco de esto y uno puede lograr dormir profundamente y hacer una regeneración del cuerpo como la necesita. Entonces esto sí es importante tener en cuenta. Biológicamente deberíamos adaptarnos a los ritmos externos de la naturaleza, es decir, en verano quizá más horas de actividad, menos horas de sueño, despertarse más temprano, acostarse más tarde, todo esto que debería ser la forma en que nos ajustamos a los ritmos, y en invierno al contrario. Sigue el texto, dice: además, tanto la medicina china como el Qigong saben que la mente, que pone intenciones, emociones, puede influir significativamente en la circulación del chi. Esto se debe a que la mente o la emoción afectarán a la diferencia de potencial entre el chi y desencadenarán la circulación del chi. Por ejemplo, levantar los brazos para coger un objeto se inicia a partir de un pensamiento o intención. A partir de este pensamiento se genera la diferencia de potencial del chi. Así, el chi o bioelectricidad
es conducido al sistema nervioso de brazos y activa la función de los músculos. Sin embargo, si hay demasiadas perturbaciones mentales, como las emociones, el estado normal del chi de cada canal puede verse alterado. La ira exacerbada o crónica, por ejemplo, puede desencadenar el estancamiento del chi en el canal del hígado. Esto puede provocar la excitación del hígado, haciéndolo demasiado yang y provocando rigidez y tirantes en los músculos del brazo. Bueno, acá está haciendo una comparación entre el chi de la medicina china y la bioelectricidad. Yo diría que la bioelectricidad asociada al sistema nervioso, neuronas aferentes, ¿no? Lo que sería la activación de un movimiento, es una forma de chi, no es la única. Chi es energía, tiene muchas manifestaciones, pero sí es cierto, por ejemplo, que si estamos afectados emocionalmente, hablando del hígado, por ejemplo, a veces un exceso de ira nos puede dar una fuerza por encima de lo normal, y cuando estamos deprimidos podemos sentir como que ya nos falta fuerza. Entonces sí hay una relación entre la emoción y la circulación de la energía. Específicamente el hígado, que se encarga de la libre circulación de la energía, se puede ver afectado por estas emociones de la irritabilidad, por ejemplo, o el estancamiento del chi cuando estamos deprimidos. Puede generar lo contrario, que no circule, o a veces que circule en exceso. Sigue el texto y dice: es cuando la mente insustancial está vacía cuando tiene el potencial de ser utilizada. El uso de la mente se produce una vez que se inician las intenciones y se llevan a cabo las acciones. Por eso, regular la mente es la clave del éxito de la práctica del Qigong. La mente es como el rey del imperio del cuerpo. Cuando la mente está en calma, en paz y vacía, no hay pensamiento. Por lo tanto, cuando elegimos conscientemente actuar, nuestras acciones futuras pueden estar bajo nuestro control. Mantener nuestra mente en un estado puro de vacío proporciona innumerables opciones de manifestación en el mundo físico. Este es el pensamiento del no pensamiento y la mente de la no mente, que es el objetivo de la meditación en la respiración embrionaria. Acá la idea, yo diría que hay una relación bidireccional. Primero, para hacer una buena práctica de Qigong se recomienda estar en un estado emocional tranquilo. Si uno está alterado, a veces es mejor primero calmarse y después hacer una práctica, ya sea de meditación o un Qigong estático o algo dinámico. Pero también a veces, si no estoy muy alterado, pero estoy un poco alterado quizá, la misma práctica me puede llevar a tranquilizar la mente. Entonces hay una relación de ida y vuelta. Estar tranquilo me lleva a una mejor práctica y la práctica me lleva también a estar tranquilo. Hay una retroalimentación, un feedback positivo, podría decir. Entonces, si uno piensa, no, primero tengo que estar tranquilo antes de hacer cualquier cosa, a veces no haríamos nada. Pero sí, la práctica se recomienda no estar muy alterados. Sí nos puede llevar a un estado, la práctica de Qigong nos lleva a un estado a veces como de no emoción, no sé, quizá de no mente, o una mente más tranquila, un flujo de pensamientos más suave, menos caótico, y un estado emocional como neutro también. Eso puede venir del Qigong y también de la meditación. Específicamente, la práctica de meditar concentrando la atención en el Dantien y con un tipo específico de respiración, sería la respiración embrionaria, puede ser una práctica de Qigong que también es meditación. O sea, la meditación es una parte del Qigong, pero tenemos Qigong dinámico, como a veces pasa en el Tai Chi Chuan. La meditación en movimiento ayuda a calmar la mente, y también hay Qigong estático. Bien, vamos a ver entonces la versión de Richard Wilhelm del capítulo 11 y después vamos a cerrar este capítulo. Dice: 30 rayos convergen en el buje. Es este vacío lo que permite al carro cumplir su función. Los casos están hechos de barro hueco. Gracias a esta nada cumplen su función. Puertas y ventanas se horadan para crear una alcoba, pero el valor de la alcoba estriba en su vacuidad. Así, lo que es sirve para ser poseído, y lo que no es, para cumplir una función. Bien. Acá habla de posesión. También habíamos visto que estaba beneficio, uso o ventaja como traducciones posibles.
Pero está como esta complementariedad entre lo que es y lo que no es, entre lo lleno y lo vacío, vienen juntas. No tenemos que descartar uno y quedarnos solo con el otro. Vamos a las conclusiones de Yang Junmin y dice: la naturaleza incluye dos partes, una parte física visible, el mundo material o espacio yang, y una parte espiritual invisible, el mundo espiritual. El espíritu natural sería el Yuan Shen, que es como en otras tradiciones es como el alma, es el origen de la manifestación física. Un ser humano es creado en esta naturaleza y por tanto también incluye dos aspectos interdependientes, una vida física y una vida espiritual. Mientras que la vida física se origina en el mundo espiritual, su función es expresar el potencial de manifestación espiritual en el mundo material. Por lo tanto, desde el punto de vista del Qigong, el cultivo espiritual es la clave de un cuerpo sano y de la longevidad. Cuando la mente consciente está vacía, tendrás un sentimiento, una conexión con el mundo yin, por lo que es útil en el Dao, la dimensión yin, es decir, el mundo espiritual. Sin embargo, si utilizas la mente consciente, entonces estás en el De, que es la virtud, es Dao De Jing, recuerden, dimensión yang, y es útil en el mundo yang, el mundo material. Mira, acá hay varios conceptos interesantes que trae Yang Junmin. En primer lugar, esta idea de que tenemos una dimensión espiritual y una dimensión física, y la clave de la longevidad y del cuerpo sano es el cultivo espiritual. A mí me parece muy interesante esto porque a veces si descuidamos esta dimensión espiritual, podría estar relacionada quizá con el plano mental emocional, con un cierto nivel de salud mental emocional. Bueno, hay que ver ahí qué entiende uno por espiritual también, más allá de su sistema de creencias, qué es para cada uno el cultivo espiritual, pero muchas veces si las personas no tienen este aspecto, esta dimensión, o sea, partiendo de la supervivencia, necesidades básicas cubiertas, si no hay una búsqueda espiritual que tenga que ver a veces con un sentido, para algunos es más de trascendencia, de lo que es quizá lo que no es visible, como se dice, hay personas que van mucho a lo material, pero no encuentran felicidad, no encuentran equilibrio emocional, y hay personas que sin necesidad de tanta cosa material encuentran un nivel de satisfacción y poseen otro tipo de salud. Es por esta dimensión espiritual que nos dice que es la clave de la longevidad del cuerpo sano, no solo la posesión de lo material, si bien es necesario para satisfacer nuestras necesidades, también hay otras necesidades más sutiles para encontrar ese equilibrio. Por otro lado, está diciendo que cuando hablamos del Tao Te Ching, el Ching es el libro o el clásico del Tao y el De. O sea, del Tao el camino y el De es la virtud también. Y el Tao y el De es el camino y la virtud, son como dos aspectos complementarios. Está asociando Yang Junmin a la dimensión yin o invisible o espiritual esa correspondencia con el Tao, con lo que no se puede ver, con lo que no se puede nombrar, y a la virtud esa correspondencia con lo que sí se puede ver, que se puede manifestar en lo físico, pero también es como lo visible. Entonces, una forma de interpretar esto es que lo que se ve, lo visible, es la manifestación de lo invisible. Van juntos, la virtud, el De, es la manifestación del Dao también, del camino. Un poco estas dos correspondencias, si lo vemos respecto de la salud, bueno, una persona con buena salud no solamente esta buena salud viene de prácticas físicas, por ejemplo, hacer deporte, entrenamiento, lo que sea que uno haga para mantener el cuerpo, sino que también hay una dimensión invisible que viene de la mano. Muchas personas encuentran satisfacción emocional y espiritual en sus prácticas físicas también. Eso a veces está como fusionado. Y vuelvo un poco al capítulo anterior donde hablaba de abrazar la unidad de lo visible de lo invisible, de lo sustancial y de lo insustancial. Es como entender que si bien nosotros los separamos en una dualidad, yin y yang forman parte de una misma cosa, hay que ver solamente un aspecto y descuidar el otro nos va a llevar seguramente a un estado de desequilibrio. Entonces, en la práctica del Qigong, específicamente, cuidamos el cuerpo, la parte visible, pero también nos ayuda a conectar con lo invisible
a través de esta armonización también del espíritu, de la mente y de las emociones que se produce con la misma práctica. O sea, la práctica física me lleva a una regulación emocional y la regulación emocional me lleva a una mejoría física y es un ciclo virtuoso que tratamos de mantener en concordancia también con los ciclos circadianos y en armonía con la naturaleza también. Bueno, esta es entonces la presentación de este capítulo. No es muy oscuro, es bastante sencillo en su interpretación. Después la aplicación que tengamos de esto puede ser múltiple, pero por ahora hasta acá. Con esto vamos a estar empezando próximamente con prácticas de meditación. Para los que ya conocen la escuela, estamos ofreciendo formación en Qigong y medicina china. Vamos a abrir el grupo de prácticas de meditación para que las personas que no están en ese yo ya sé, que tienen la taza un poco vacía, puedan experimentar distintas prácticas y poder conectar, quizá encontrar puertas, caminos que les permitan conectar con la dimensión espiritual. Independientemente del sistema de creencias que uno tenga, eso es indistinto, es en la práctica que es lo que podemos hacer. Así que los invito a participar de ese ciclo. Van a ser prácticas abiertas para ser lo más inclusivo posible. Las prácticas son abiertas. Hay un reglamento de cómo entrar a horario y hay un momento de participación, de intercambio de preguntas y respuestas también luego de la práctica. Los que no puedan entrar a horario en la sala van a tener acceso a la grabación, pero eso sí es con un aporte que también ayuda a mantener en la escuela. Así que también si les gustó este video, esta presentación, estos ciclos que estamos haciendo, pueden hacer una suscripción para acceder también de esta forma a Biblioteca Lintao y a la biblioteca con mucho material exclusivo o un aporte único para mostrar su apoyo y si no da con un me gusta, un compartir y todas esas cosas que ya saben, comentar, me ayudan a que este proyecto siga creciendo. Así que desde ya muchas gracias y ahí estamos en comunicación.